volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Buenas noches, de nuevo estamos con todos ustedes para ofrecerles una nueva edición en esta segunda parte del programa Volver. Si antes hemos estado hablando de todo lo que fue el Corpus, ahora nos vamos a ir ya centrando, porque estos calores así lo aconsejan, pues cómo pasaba los sellineros, cómo pasaban estos veranos. Indudablemente hoy vamos a hacer una presentación muy general de todas aquellas diversiones que se vivían en Ellín, y la semana que viene pues ya iremos profundizando un poco más pues en cada barrio, cómo se vivían las fiestas de cada barrio, cómo se hacían las excursiones de entonces, porque aquello era todo un acontecimiento fundamentalmente en aquellos años en los que bueno, pues el 600 todavía no había aparecido, empezaba a aparecer. Y los autobuses pues también realmente escaseaban, y se recuerdan aquellos primeros autobuses que iban a la playa cuando la playa se puso de moda y se cantaban aquellas canciones que todos recordamos, los que somos de una cierta edad recordamos, pues la verdad, pues con una cierta nostalgia de aquellos tiempos, que eso ya no se va a poder volver a vivir, por lo menos en la forma en que nosotros lo vivíamos. Era, bueno, pues aquellos autobuses que había que pegarles un pescozón para que se corriera, que no llevaban aire acondicionado, que teníamos que sacar, que las carreteras no eran las carreteras de ahora. Tardaba 4 horas en llegar a la playa. Y que llegar a la playa pues era todo un acontecimiento. Ahora, una vez que estabas allí, pues ya era una emoción impresionante ver el mar. Sobre todo los pequeños que no lo habíamos visto nunca, ¿no? Así que, bueno, pues eso vamos a hablar. ¿Cómo se divertían? ¿Cómo pasaban los veranos en los primeros años? En los primeros años que tú recuerdas, ¿cómo se pasaban esos veranos? Pues se pasaban muy bien. Muy bien, muy bien. Mejor que ahora. Pues, hombre, ahora con los adelantos que hay se pasa muy bien. Pero entonces en aquellos tiempos, como se pasaba sobre los medios que había, pues se pasaba estupendamente. Llegaba la Lirio, que era lo más largo que iba, era a Lazaraque. Pues, ya hablaremos también de Lazaraque. Que tenía todas las plazas cubiertas, pues había gente que se subía encima de la vaca, ¿sabes? Sí, Estilo Colombia. Sí. Y entonces la gente iba a la Lirio, que vamos, en pompa. En pompa, ¿no? Entre la gente que va dentro y más los que se subían arriba a la vaca, era... aquellos tiempos... ¿Que lo llevaba Juan el de la Maestra? Sí, pero Juan, el padre. Juan Padre, sí. Entonces era otro tiempo, te divertías de otra manera diferente, con cualquier cosa te divertías. Hoy ya para divertirte ya tiene que ser de otras formas diferentes. Si no tienes medios para poder hacer, no te diviertes. Y entonces echabas la merienda con una tortilla y cualquier cosa, sí, claro. Y te ibas a Lazaraque, en vez de docena de melocotones y un tomate para hacer allí, es picarlo, ¿sabes? Lo metía en una nevera, que era, entonces ya era había... de hielo, era de hielo. Era de hielo, claro. Ibas a Juárez, comprabas a lo mejor según... Sí, pero no iros tan ese, porque eso vamos a ir explicando. Una barra, no,
Es que son los medios que había. Ya, no, pero eso poco a poco iremos. Y ya te digo, se divertía uno, iba a la Zaraque, te pasabas allí el día, te volvías hecho un indio, ¿sabes? Sí. Pero te lo pasabas muy bien. Muy bien. Mejor que mucho mejor, porque además el agua estaba siempre muy limpia, porque iba a entrar, le salía y le entraba. Porque el agua constantemente estaba renovado. Bueno, Claro, en los veranos, ¿cómo era la forma? ¿Qué formas había para divertirse en los veranos? A ver, los veranos de los años 40, en los veranos de los años 40. ¿Cómo se divertían entonces los En gallineros? los años 40 que no te podías divertir porque no De tenías... alguna manera, aunque sea inventiva, aunque fuera inventiva. Saliste alguna acequia por aquí, ¿vale? Te ibas Cuando nací o yo. te bañabas en la balsa Capote. Pues, de alguna forma había que ver, balsa Capote. te bañabas en la balsa La Virgen, Bueno, y eso... en la balsica colegial. Balsa colegial. Y el que no te da de eso se iba a la acequia del Pino y de que pasaba agua se metía. Acequia, claro, pues era una forma, es decir, no había... Era una forma de... No había nada, La acequia. no había piscina municipal, ¿verdad? No, que ¿Qué va. va? La piscina municipal se inauguró en el año 52, creo que, con el campo municipal de Santana. Pues sí, por ahí. ¿Os acordáis de aquello? Sí, ¿Cómo? hombre. La por el año piscina Villora sí estuvo 50 y antes. tantos. Bueno, la piscina Villora que estuvo antes, pero ¿en qué año estuvo? ¿Antes de la municipal? La piscina Sí, la Villora. piscina antes de la municipal. Pues si yo nací en el 40, pues en el 45 o 50 ya estaba la piscina Villora. Sí, la piscina Villora Villora. empezó Que aquí ya... tiene sus cuartos de aseo y todo. El pozo lo hizo Jesús Villora y hizo la piscina, que entonces era lo que era piscina para poderte ir a bañar, porque los demás eran balsas, que vos habéis nombrado Aquí se antes. pagaba. Y ibas allí a la piscina y aquello ya estaba en mejores condiciones. Además, hizo un pozo Jesús que sacaba toda el agua de la piscina de... En la segunda época que eso, el agua estaba muy fría. Que se Hombre, inauguró. claro que estaba Que yo fría, estuve en la segunda etapa. No, es que el agua como Claro. la sacaban del pozo y en verano, pues el agua en verano... Cuando regaba, pues la llenaba. claro. Entonces si te pillaba... Hablar de uno en uno, porque si no... Es que el agua aquella Jesús la sacó porque aprovechaba para regar toda la zona aquella, la vendía por horas. Y entonces hizo la piscina, aprovechando de que sobraba mucha agua, hizo la piscina para distraer a la gente, que pudieran ir a bañarse. Yo creo que hay una fotografía... Por los años de- 50, Creo que hay una fotografía de la piscina Villora que además tenía allí pues una serie de mesas, Sí, tenía sí, allí sí, como, sí, Y su como repostería. una especie de lona una terraza. para que hubiera Una terraza. para que hubiera sombra, Sí, o sea sí, que sí. por lo visto aquello tuvo mucho movimiento. bueno, es que ¿no? además es que había muchos árboles, aprovechaba de que había un arbolado bastante grande y aquello protegía mucho a la gente. Y como no había otra cosa, pues en verano pues la gente se iba pues a cenar allí a merendar, pasaban la tarde, unos se bañaban, otros no se bañaban. Había una señora terraza con varias mesas y allí pues era un restaurante y allí se cenaba y se iba a merendar y estaba allí hasta las 12 de la noche. ¿Quién llevaba, os recordáis quién llevaba el restaurante? El restaurante y es todo que eso? ya no me acuerdo que lo llevaba. Eso sí que no te ¿Tú te puedo... acordarías, Rafael? Villora. Lo Bueno, llevaba él. claro. Lo regentaba. Estaba él allí Lo y tenía regentaba algún tío todo. que le ayudara. Sí. Lo llevaba él. Era el que regentaba todo. Sí. Tenía alguien que le ayudara, Sí, yo pero creo que era sí, Villora el sí. que llevaba aquello. Sí, que era Villora, que tenía a la hija y al hijo, que luego lo hizo a donde están las flores de Ginea, ahí en Santana. Ah, sí. Donde está el bar ese que hay. Sí, el bar de Villora que vi, Ah, que hay en una foto de la lonja, de que que se ve dejó- la lonja y se ve en la esquina bar Sí, Villora. Exacto. Pues después de la piscina, entonces dejó aquello, lo vendió, no me acuerdo a quién fue, y hizo el bar ahí. Y ahí me acuerdo yo de ver a Jesús y a la hija, la que se casó con el Lele, de estar allí despachando que te acordarás, una con gafas muy gorda. Él se casó con el Lele, el de la gaseosa. En la Plaza Santana. La Plaza Santana, sí. Cuando la lonja. Bueno, sí, seguimos.
Sí, no, que yo no me acordaba, pero sí, la piscina la llevaba Billo, era directamente, llevaba allí 2 o 3 camareros para asistir, para servir la mesa, pero directamente la llevaba Jesús. Sí. Bueno, y con la Balsa Capote, ¿qué hubo con la Balsa Capote? Que hubo ahí una movida en los años, la bicha de la Balsa Capote. Pues yo te lo y cuento. toda la historia de eso. Te lo cuento porque yo vivía... ¿Y en qué año fue eso? Vivía en el castillo y nos bajábamos allí. La movida que hubo en la Balsa Capote es que al lado había una era de cereales. Y pues todas las tardes estaban dando los chiquillos el follón allí, chillando. Que luego te voy a decir quién hizo el dibujo. El que venía aquí, el de la radio. Pues a ver si lo podemos traer. Lo podemos traer. Ah, no. Manolo hizo el dibujo. El dibujo en una foto. No me digas, fue Manolo el que hizo el dibujo. Estuvo allí. El de las 2 cabezas, el monstruo de las 2 cabezas. El monstruo. Yo no sé quién lo hizo. Después de que lo dibujó él. Hombre, pues eso se lo voy a preguntar. ¿Quién lo sabe? ¿No? Pues eso podía venir él a hablar del monstruo de las 2 cabezas. Bueno, pues pasó lo siguiente. El bicho de la Balsa Capote. Claro. Como no podían dormir la siesta, dando los críos ahí chillando el follón, pues una tarde, antes de que fueran los chiquillos con una horca sabemos todo lo que es, Sí. y removieron a alrededor de la balsa, porque eso tenía mucho cieno. Y cuando llegaron los chiquillos, le dijeron los de la... No bañaros, que hay un bicho ahí dentro que está dando vueltas y mira todo removido. Pues nosotros no lo creímos. Y entonces, como se removió que había un bicho, el bichito de la Balsa Capote, yo no sé si fue Manolo o otro, llegó y le hizo una foto a toda la balsa, a lo que era la balsa. Y entonces le dibujó arriba 2 cabezas. Y entonces, pues claro, el bichito de la Balsa Capote, pero aquí ya no nos bañamos más. Nos echaron de aquí. Cualquiera se bañaba allí en la Balsa Capote. Es que lo removían con una horca. Y los chiquillos nos asomábamos y decíamos, cualquiera se mete ahí. Pues así nos echaron de allí, del bichito de la Balsa Capote. Le sacaron cantares y todo al bichito. Sí, no me acuerdo el Aquellos bichito de peces la Balsa Capote tenía 2 cabezas, no sé qué. Sí, me acuerdo. Le sacaron cantares. Y salió en el periódico la fotografía del bicho, estaba que era muy la bien balsa, y con las cabezas asomando. Entonces, como no lo creíamos todo, ni nos dábamos cuenta si era dibujado o no. Sí. Y pusieron, donde estuvo Manolo Lara, en el escaparate pusieron la foto. Manolo sabe mucho de eso. Pues eso es muy curioso, Sí, porque la Balsa Capote ha tenido siempre una tradición de que la gente se bañaba allí, de todo Sí, eso. hombre, claro. Y lo de la bicha de la Balsa Capote, eso ha sido Pero eso- apoteósico. Entonces los y baños- fue tu generación la que lo vivió eso. Claro. Fue tu Si generación. éramos críos. Sí. Entonces- Años 45, Sí, 50, ¿no? 50. Del 45 a 50. Claro. Sobre los 50. Yo era un crío cuando iba allí. Hombre, que me digan que hay en la Balsa Capote no se metió ninguna serpiente, pues es fácil, pero son serpientes de agua o algo. Serpientes de agua, pero no. tanto removido allí. Aquello. Y aquello cualquiera se metía ahí. Decían los de con la el fango ese. decían los de Meteros. la bañaros, no, salíamos corriendo. Claro. Y decían, no arrimaron, no va a ser que los coja. Eso es tan verdad como estamos aquí. Me cago en la leche. Bueno, y aparte, los baños que seguiremos profundizando, Sí. estamos en los años 40, años esos, ya seguiremos cuando nos vamos a Molino Falcón o cuando nos vamos a los pantanos, Sí. pero eso es posterior. Eso fue ya eso después. es posterior. Ya después. Pero, ¿cómo más se divertía la gente en los años 40, años 50? Pues Por ejemplo, nosotros- ¿había cines o teatros de verano, por ejemplo? Sí. A ver, El teatro Levante ya estaba. estamos hablando años 40, años 50. Sí. El Teatro Levante con 10 años ya iba yo al Teatro Levante. Lo que pasa es que el Teatro Levante tuvo, me parece que fueron 2 reformas. Lo tenían de una manera y luego hicieron la otra manera, el gallinero arriba. Con gallineros, sí. Sí, bueno, gallinero. una sin Abajo estaban gallineros los y otra sillones, con gallineros. los sillones y General.
general y... Sí, yo creo que a lo mejor tú vivías al lado, ¿no? Y a lo mejor sí sabías muy bien aquello, Claro. cómo funcionaba, ¿no? Antes de empezar a hacerlo, ya lo conocía yo aquello. Y eso lo conocía hizo porque- Grael, ¿no? No, eso hizo... El platillo volante fue lo que hizo. El platillo volante fue Grael. Y el cine lo hizo Falcón, Falcón. don Baldomero Falcón. Baldomero Falcón. Porque todo el solar ese, todo eso era de él. Ya, bueno, sí Todo podría eso- ser, pero... Todos esos alcaldes. Y como entonces no se usaba hacer el piso, pues aprovechó todo el solar ese para hacer el cine. Sí, es que antes los teatros y Sí, ese eran muy, en todos los pueblos eran muy de hecho, lo que es el Jardín Martínez Parra, Sí. eso iba a ser el Coliseo. Sí, Eso sí, ahí es donde iba a estar el Coliseo. Que de haberse hecho. Que eso ya no me acuerdo yo de eso ver. sería un monstruo. Hombre, sería- el Coliseo sería una maravilla. Por entonces se decía que la Plaza de Toros la estaban realizando los pobres y el Coliseo lo estaban haciendo los ricos. Y mira por dónde se terminó la Plaza de Toros, pero año 1865 creo que fue. ¿Cuándo se hizo la plaza? ¿Cuándo se inauguró? ¿El 65, 69? Ya, Bueno, pues tiene, me parece que son por ahí. 150, 160. 160, me parece, Pues ya está. aproximadamente. Por eso te digo. Y el Coliseo lo estaban haciendo. Y fíjate que el Coliseo nunca se terminó. Nunca se terminó así. Que de hecho los muros que tiene el jardín, Sí, esa piedra. esas piedras que tiene, era aprovechado de lo que Para hacer- para hacer ya- lo del Ah, ya Coliseo. me acuerdo yo Que de nunca ver se la terminó, piedra claro. Eso es del nivel de la calle. Es del tuvieron- nivel de la calle, el del pero, nivel de la pero calle que está tuvieron- forrado todo de piedra. Exactamente. Porque sí. se ven fotografías que estaba casi una cúpula hecha. Yo me las de- penas, del yo Coliseo. nací ahí enfrente, pero eso ya yo no Yo creo que recuerdo, tú no lo no ves. recuerdo de verlo. No. Recuerdo de ver Ah, pues, el jardín. Si en el año ya 25 ya era jardín, que ahí se realizaban las ferias. Claro. Y yo Ah, nací en no, el 29, pues ya ves Por eso si... por eso te estoy Sí, diciendo. por eso. Ahí era donde empezaron a hacerse las ferias, claro. en la plaza en la plaza Santana y En la plaza de Santana empezaron y luego ya se quedó pequeña, Sí, se quedó y la y trasladaron. empezaron al jardín claro. y hacían a todo alrededor casetas de madera, Sí, en el que es año- donde ponían en todos los puestos, venían los feriantes, tenían ya sus casetas, unos y más las grandes. barcas de Marchena, ¿no? Bueno, Porque eso esa ya, estaba fuera. esa ya era después, donde está la caja de Valencia, el edificio, Caja de Valencia, todo ¿eh? eso había un solar grande que ahí se aprovechaba para venía muchas veces, instalaban ahí el teatro chino, le llamaban, que era a base de revistas, daba gusto las revistas Teatro aquellas, chino, el teatro chino. de ver las mujeres en aquellos tiempos todas jovencicas, y mucho después de la feria se quedaba, porque repetían porque es que resulta que era un negocio para ellos. Claro. Porque iba toda la gente y la gente repetía. Se llenaba todas las noches. Y nada más que por verla, pues a lo mejor había veces que iba 1, 2 o 3 veces al chino, al teatro, nada más que por verla. Pero un día me comentaron que hubo en un teatro de esos chinos, Sí. que hubo una gracia, Bueno, eso y ya, le pegaron fuego eso ya fue después. Eso fue un circo en en lo de estaba la lonja donde antes. estaba la loja. Estaba antes la lonja. Que otro día había corrida de toros y iban pidiendo con 2 capotes a toda la gente y toda la gente echaba a perder. Los dejaron en cuero a los pobres. Le pegaron pero 2 chulos. Y se Se comentó, juntaban 3 chulos. se juntaron, se comentaba quién era, Sí. pero no le palabra. Claro. Sí, en aquellos tiempos, pues se comentó de quién era, pero aquello se quedó en agua y En aguas de borraja. Pero es que lo habías visto ya por allí, Ya, ya. Sí. mirando por las lonas y no Sí, sé lo qué. había- Como ahora los típicos gamberrillos, ¿no? Que siempre- Había una BD que estaba muy bien hecha, la tía, y habían 3 nenes estos que entonces en aquella época pues tiraban Vamos el de cuellecillo, pueblo. eran gamberretes en aquellos tiempos, vamos, no gamberretes, gamberros, en una Sí, palabra. claro, para pegar fuego y deshacer Porque querían- un negocio. Querían acostarse con la BD. Ah, Y bueno, como no lo consiguieron, le pegaron le fuego. pegaron fuego. Sí. Pues, oye, pues mira, Sí. pues entonces. hicieron- Aquellos comentaban de que si era el hito Chinchilla,
Bueno, eso no vamos a decir nombres. No vamos a, No vamos a decir nombres. no vamos a pues, decir Sabe en el nombres. pueblo, pero no. se saben, pero bueno, que Sí. no. Bueno. No, aquello ya se sabía de quién era, pero que se quedó Bueno. aquello... En aguas de raja. Volviendo entonces, en los años 40 y 50, ¿qué cines había o de verano donde se podía ir? Aparte del Teatro Levante, ¿cuál más había? Pues estaba la Plaza de Toros, La Plaza de Toros. el Olimpia, el Cine Olimpia, me acuerdo yo, en aquellos tiempos. Mayormente, lo más gordo que había antes de hacer el Levante era la Plaza de Toros. El cine de la Plaza de Toros llegaba los días festivos y aquí se llenaba todo lo que es el ruedo de sillas. Por todo el ¿sabes? pueblo. Sí. Había otra cosa, era barato. Era Arriba barato. valía un par de pesetas. No, ¿Y quién era lo muy llevaba? barato y se estaba fresco. ¿Quién lo llevó a este de la Plaza de Toros? Aquello de la Plaza de Toros es que últimamente lo llevó don Gonzalo de la farmacia. A última hora porque mi hermano fue el que desarmó la máquina, ya de que ya no tenía, no era negocio, y ya lo quitaron. Porque ya hicieron el Levante, que estaba más céntrico en el pueblo, Más cómodo. era más cómodo, era más curioso y se veía mejor, se oía mucho mejor. Y a lo primero el Levante lo hicieron, como ha dicho Rafael, lo hicieron todo lo que da la calle Naranjo, eso eran las gradas de General. Y la pantalla estaba en esta parte que da frente al Español. Tuvo una reforma. Y luego hicieron una reforma y quitaron todo lo que era la General y pusieron la pantalla en la pared de lo que era de Serena. Y entonces ya cristalaron toda la parte del interior de la barra, y aquello lo encristalaron, y aquello ya no solamente para el verano, sino todo aquello era un restaurante que allí iba mucha gente Todo el año a pasar la tarde y a beber y a pasar allí. Que entonces lo estuvo llevando bastante tiempo el Ángel, que por eso se le dijo el Ángel del Levante. El Ángel. El Ángel, sí. Ese, Hubieron varios camareros, eso pero... a mí aún me llegó, que aún estuve yo allí. Así, bueno. Sí. Y luego Porque se rezaban las estaciones, antes había una tradición aquí en allí, que era los domingos, empezabas por la mañana temprano y se rezaban las estaciones tomándose aperitivos y tomando. Bueno, eso sí era uno a otro, tal. sí. Y uno, yo recuerdo que era Eran uno peñas. que iba, sí, Peña, Peña. los amigos de mi padre con mi padre, y uno Claro. de los sitios era el Levante. El Levante, sí. Por eso recuerdo yo aquella barra tan impresionante y la sepia tan buena que hacían allí. Es que los Una primeros... sepia Y marisco buenísima. fresco vivo. Es que los primeros Una mariscos... sepia buenísima. Uno de los primeros mariscos que venían a Illín empezaron en el Levante. Sí. Allí, es cierto, es de cierto. cosas de mariscos, de todo tipo de mariscos. Sí, es cierto. De gambas y de todo, de No, aquí sepia. iba mucha gente. de Unas todo, jarras de de cerveza todo. que ponían así. Sí. Ajá. Y aquello funcionó todo unos cuantos años que funcionó muy bien. Pero como ya hicieron... Después ya de mayorcito Hicieron nosotros el íbamos a español. sindicatos, Sí. con los tanques aquellos famosos Bueno, está, que llevaban. hicieron el Que los cuatro sindicato. caminos, el bar Los Tanques, ¿Eh? Sí, el bar Los Tanques, los cuatro caminos. Ya, pero los tanques... y aquello ya... Ah. Aquello era anterior, ¿sabes? Los tanques que era Está antes que lo del Levante y todo eso estaba. allí, al lado de... Allá va Arturo. Arturo, al lado de la Tobarreña. Claro, Sí. Y el Jumillano. Y el Jomillano. Bueno, el Jomillano... Que había una fragua por el medio. Eso era lo de Arturo. Sí. Y el Jomillano lo tuvo donde pegaba a lo de don Daniel, Sí. que estuvo también Pepe de las bicicletas, Sí. Torrecilla, Sí. allí en toda esa parte. Y Ramón el Barbero, el padre, y que era Ramón. mi barbero. Claro, ahí Que tuvo- el padre del actual alcalde. Ramón tuvo ahí la No sé si barbería. os acordáis, era Sí, mi sí, barbero. hombre. Y muy amigo de mi padre eran también Pues al lado, en esos momentos. sí, al lado estuvo Con la Rosario. el bar de Jomillano. Ahí Que era- tenían cañas de litro, de 2 litros, de 3 litros, de 4 litros y de 5 litros. Y yo los he Eso visto. ya no lo he visto yo, Sí, el de 5 litros. claro, ¿cómo lo va a El ver? de 5 litros no lo he Y visto. por eso se llamaba el bar de los tanques. De los tanques, jue, y había quien se zampaba a los 5 Arrea y 3 majarracas Madre Chaval, mía, mira. de mi alma y de mi de vida. cerveza. De 5 eran pocos, alguna apuesta.
Pero es que la de 5 tenían que cogerla con las 2 manos. Sí. Madre de Dios. Pues yo de crío allí. La mujer era muy... Él era un paturrillo, pero la mujer era muy simpática. Es pelirroja, pero Sí, sí. daba gusto era una mujer muy bien puesta. Sí, sí, sí. Pero ya te digo, como dice Rafael, en los tanques, el que quería hincharse a cerveza, pues iba allí a los tanques y le cascaban unas jarras así y se inflaba de cerveza a tope. Bueno, y el Olimpia, El Olimpia aquello desapareció ¿dónde estaba para el que no lo supiera? a la parte de arriba del Regio, donde están los muebles del hijo de Paco Caza. Ah, sí, sí. En la orilla de abajo, al Sí, final, en la parte de abajo, estaba el bar Olimpia, que al lado estaba el taller donde trabajaba mi hermano, que era el taller de Martí. Que Taller yo de Martí. chiquillo estuve allí también, en el taller de Martí. Tuve 3 años. Al taller de Marte. Y aquello fue, por los años 40 y tantos, funcionaba el Olimpia es que no me Olimpia. acuerdo yo. Claro, sería el Luego ya 45, por los años 47 ya no... Ya dejaron de hacer cine. Claro. Aquello ¿Y era... allí qué hacían? ¿Cine? Es que era como una funda. Se llamaba... Como una fonda. Una funda, como una posada, pero era una pensión. Le llamaban fonda, una pensión. Tenía el cine al lado y la pensión con camas y todo, que es donde tiene los muebles el hijo de Caza. Todo eso era una pensión. Sí. ¿Y quién regentaba eso? Eso lo regentaba su dueño, Juan Antonio, se llamaba. Juan Antonio. Tenía 2 hijas y él lo rentaba, lo llevaba aquello. Yo como zagal, ya en Olimpia, es que ya no llegué a ir al Olimpia porque aquello ya lo habían quitado. Sí, sí. Yo ni me suena. Sí. Ahora, a la Plaza de Toros, aquello fue a montones. Aquello de ir a la Plaza de los Toros, aquello era. Luego de que quitaron, menguó el Levante, como ya habían hecho el teatro El Español, entonces al cine de invierno iban al Español y en verano al Levante. Pues ya la Plaza de Toros aquello ya fue... Es que te a echaban menos hasta que ya lo... 2 películas por una peseta. aquello ya lo quitaron la Plaza de Sábado, Toros. 2 películas. Al Español fue la primera vez que yo vi una película. Que aquella del en un oeste, cine. No, en no, la no. tabla. Se llamaba Hace 1000 años. Y era de monstruos, de esos, de monstruos, de esos, de dinosaurios y cosas de Que estas. los de caballita allí, cualquiera. Fantásticas, ¿sabes? Fantásticas. Es la primera Allí es vez. donde se cantaba la pipa, pipa. Y entonces, no, eso era el teatro principal. Y allí también, allí también. ¿Qué sí. va? No. En el teatro principal. El teatro principal todavía seguía funcionando en el 48. Lo fue que cuando pasa que era- cuando terminó. Claro, el yo teatro nací en el principal. 40. El teatro- El Español lo que pasa es que los primeros pusieron la general, que eran tablas, y aquello era como peor que un gallinero. Y aquello ya lo quitaron. Y estaba solamente la parte baja del patio butaca, Sí. las plateas y sobre arriba la planta que era entresuelo, se le llamaba aquello. Sí, sí. El entresuelo y la parte baja. Y lo que era general de tabla, aquello lo cerraron y allí ya no. Porque es que armaban cada zapatista, En pues el, los en chiquillos. el Príncipe. Sí. En el principal. Fue de no, mi familia. En el principal sí, pero es que en el español, También. como lo hicieron a los primeros, Claro. entonces también Pero empezaron. luego fue de obra. Yo recuerdo que después fue de obra. Es que lo que era general, aquello lo Allí cerraron. también pegaron fuego, sí, sí. en el general, antes de... Ah. Porque las paredes, ¿sabes? Que tenía un saco para el sonido y tenía pica de ese. Y se ve que algún gracioso le metió un visto Joder, macho. y salimos todos de allí como La ratas. madre. ¿Dónde? Eso En fue el español, arriba. en el español. Madre mía. Bueno, ¿y cómo era eso de...? Allí vi yo los 10 No me acuerdo mandamientos. yo de eso. ¿Y cómo fue lo de la viva la pipa en el principal? En el principal. ¿Cómo se cantaba Cantará, eso? cantará. Viva la pipa. Pues nada, empezaban los chiquillos, antes de empezar la película empezaba, dame la pipa, que me cuesta 2 reales.
si no me das la pipa, llamo a los municipales. Pero aquello era... Pero por lo visto eso, porque a mí me lo han contado mucho, que yo... aquello era pim pam, pegándole allí, con los pies en la tabla. Los pies allí, era de tabla. en la principal. Una zapatista se liaba. Tenía que ser hasta bueno. que ya empezaban las películas y ya la gente se callaba. No sé, a ver si te crees que en el Victoria, en el cinema, cuando actuaban los acomodadores tampoco era malo. Porque armábamos también cada lío. Por allí Antonio se debe de acordar también de algunas veces. Igual cuando empezaban los destapes, ya empezaban a silbar allí. En el Victoria. Y ya los acomodadores ya no sabían cómo acudir. Bueno, eso ya era tremendo. Los 10 mandamientos los vi yo allí y en la entrada te daban unas gafas. Un anteojo. Para verlo aquello. Sí, aquello fue... Sí. Se veía aquello, claro. Aquello fue propaganda de las gafas, ¿sabes? Claro, eso es de eso que hacían, ¿no? Porque había... cuando vinieron... No, que se veía mejor. Las gafas de plástico... No, cuando vinieron las televisiones... Las gafas de plástico que ciertas Pero- películas de allí. pero te acuerdas... Para verlas en color, ¿sabes? Pero La película. No, pero eso... se Salía puso- el ciego ahí. Pero eso, ¿te acuerdas tú? Se puso de moda en las televisiones. Primero vino la televisión de blanco y En negro. blanco y negro, sí. Y luego vino la esa que te tenía que eso yo no vi nunca en color, nunca nada. Que te tenía que poner unas gafas con unas parafinas o no sé qué para ver la película en color. Y todos los tontos nos lo colocábamos así para ver la televisión en color. Pero qué pijo, todo con la eso, yo no veía. Yo nunca vi los colores por ningún sitio. El color que tenía la gafa. El color que Pues lo tenía mismo la pasó gafa. en el cine, lo que ha dicho Rafael. Sí, sí, eso es cierto. Sí, Yo me acuerdo de la Colster aquella que Todo el mundo con las gafas ahí la puestas. televisión esa Philips y Colster, que por cierto la más antigua la tengo ahí. Yo un día la voy a sacar para que la veamos. En esa vi yo Marilyn, Una el Capitán Tan. El Capitán Trueno. No, Viaje al fondo del mar. Los consejos de la Marilyn, no sé si os acordáis, ¿no? Y cuando salían Cleo, Tete, Maribín, Pelusín, Coleta y Cuquín, ¿te acuerdas o no? La familia Telerín, íbamos todos a acostarnos. Ala, nos ponían la televisión, nos ponían eso, venga nene, A a dormir. contaros que mañana hay que ir a la escuela. Entonces íbamos a Martínez Parra y allí nos esperaba don Francisco Cantero. Vamos a la cama, que hay que dormir. Exactamente. Y tela marinera, madre mía. Aquellos años. Sí, señor. Era por buenos recuerdos. Hombre, yo tengo Pasado buenos malo, recuerdos. Yo, el que los tenga malos no lo sé, pero yo... Pero aquello era unos dibujos... Diferente ahora, claro. Aquello eran unos dibujos que a las criaturas aquello les convencía, ¿sabes? sí, Llegaban aquello- ciertas horas, salían los dibujos. en Hasta la que no televisión. salían los dibujos, eso no nos se íbamos, acostaban. nada. Ellos mismos se levantaban y se iban a acostar. Sí. Vamos a la cama, Que hay que descansar. que hay que descansar. Que mañana noche, Hay o que sea, ma- que mañana Que mañana por la mañana hay que madrugar. hay que madrugar, sí. Sí, estaba- Y el otro se escapaba. Y El pequeño se escapaba y se volvía. Se volvía. Y yo ven para acá. cogía. Aquello estaba... Claro, entonces era a la familia numerosa, claro, porque ahora no, ahora hay uno y tal, pero entonces era Cleo, Tete, Maribín, Pelusín, Nah, ahora los chiquillos- Coleta y Cuquín, Ahora- Pan Mate, ¿sabes? Ahora ni mira ¿Sabes? la televisión, están mirando al móvil. Están con el móvil. Ahora están con ahora- el móvil y jugando Pero con te echan el una móvil. película Yo- en cuero a las 3 de la Y tarde. no hacen caso ni de... Yo cuando vienen aquí al museo, que vienen de los institutos y de los colegios, yo les gasto la broma. Digo, mira, chavales, digo, antes decían que los chavales venían con un pan debajo del brazo. Y dice, y ahora sabéis cómo vienen los nuevos, los que traen la cigüeña y tal. Digo, ¿cómo? Dice, con un móvil debajo del brazo. Pues claro, cuando tú le hablas que hay, por ejemplo, que las poleas esas se movían a través del vapor de agua y que no había luz, la gente se queda alucinada. Claro, Y eso pues, era verdad, que las máquinas se movían con las Claro, sin ruedas luz. esas y las poleas. Digo, sí, digo, yo esa máquina la he visto pegar cebollazos a base de polea. Porque la luz, acordaros que la luz no existía. Claro que no. Los candiles, yo era pequeño, eran los candiles, y luego empezó a venir la luz de la Gracia de Chinchilla. Según ¿Os la- acordáis? según- El sitio. Según la historia, yo no lo sé, pero el tren lo inventaron
con la caldera de vapor. Hombre, claro, la máquina A base de vapor. La máquina de gas. Terminó. A base de las leña. primeras máquinas. No ves las películas, venga a echarle leña, venga a echarle leña. Claro, la máquina de vapor. Carbón de piedra. Sí, sí. Que es cuando se utilizaba. Pero con Así leña que- también hemos visto. También. Así que, bueno, pues ha sido un placer estar aquí con todas estas cosas. Ya el próximo día, pues veremos cómo nos divertíamos en las fiestas. La fiesta de San Antonio, ahora que ha pasado San Antonio, la verbena. la de San Juan, luego la del Carmen, ¿cuál más? La del Esa. Calvario, que antes íbamos al Calvario y no pasaba como antes, no nos tiraban piedras ni nada de eso. No pasaba nada. Y muchas más. Y la de San Roque. La de San Roque no te lo vayas a dejar. Vaya, con las fallas aquellas, tengo buenos recuerdos de aquellas fallas. Que yo era pequeñico y me percaté con las fallas aquellas, Me quedé bien con las fallas, el autobús aquello. Y Lo el que tren de pasaba los durante el y el año, tren de los emigrantes. entonces sí. El tren, que entonces la gente Se iba. empezaba a irse a Alemania y En eso. los años 60. Y se representaba allí al emigrante con su maleta para irse a Alemania o a Francia. Y montado yo todo dándole la maleta. Y la de la fosa de don Justo Millán, madre mía, toda aquella. Y la de los bomberos, con el También. retraso aquel que parecían tortugas, ¿no? Decían que se pegaba a fuego y no apagaban ni uno. Le llegaba, se había quemado todo. Se Ya. había quemado todo. Pues si no tenían nada más que un carro con una No bomba. tenía medio. No había medio, no había una cuba Había y dos tira con la bomberos que eran cuba. los de la misma Sí, brigadilla. sí, ¿sabes? pero la falla era una crítica a lo que pasaba. Sí, y la del petróleo. la falla fue una la cola crítica. del petróleo. Sí. Cuando íbamos allí, Capiliso, y todos haciendo cola, dando la vuelta a la plaza, todos para arriba, para abajo. Aquello era tremendo. Aquello era tremendo. hombre. La cola del La cola del petróleo, petróleo. allí, más arriba del cuartel y aquí en la Plaza Nueva. Y en la Plaza Nueva también, sí, lo recuerdo. Bueno, pues nada, como hemos dicho, buenas noches, Buenas noches. que Pues nada. paséis buena semana Gracias. y a ver qué nos dicen nuestros seguidores. Pues sí, algo. Recoger y ser testigos No, de las lo que perspectivas ocurre. son buenas porque todo el mundo dice que le gusta y todo el mundo nos Sí, saluda. muy bien. Oye, pues está bien, esta mañana Y precisamente. si alguna cosa nos falla, que vengan y nos No. lo digan. Y nos lo Esta digan, mañana, claro. muchachos, porque vamos juntos a la playa. Dice, oye, pues sabes que tú y el hombre, digo, Roca, dice, ¿sabes que sabes mucho? Digo, pues no sabemos mucho, pero tenemos buena memoria. Efectivamente. Bueno, pues nada. Si os queréis Hasta la despedir, próxima. A pasar buenas Y noches. gracias por estar escuchándonos y viéndonos. bueno, pues ha sido un placer y hasta siempre. Te recuerdo que lloro otra vez.